Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el sexto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy respetuoso al pararme cuando alguien ingresa a mi aula. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre el oncenio, que es un periodo que abarcó desde el año 1919, año en el que asume el gobierno del presidente Augusto Bernardino Leguía, y dura hasta el año 1930. ¿Cómo lo logró? Pues fácil, modificando astutamente la Constitución para que le permita reelegirse y seguir en el gobierno por 11 años. Por eso este periodo se le llama oncenio. Hemos visto sus características políticas, como el régimen de Patria Nueva que quiere instaurar. Dijimos que es un dictador civil, persigue a sus opositores, enfrenta partidos de masa como el APRA, importante el APRA que hasta hoy tiene vigencia, y el Partido Socialista de Mariátegui. En este caso es importante más Mariátegui que el partido, por su aporte a la historia del Perú. Y conversamos sobre el aspecto económico. Dijimos que ahora Estados Unidos se está encargando de las finanzas del Perú a través de la gran cantidad de empréstitos. Conozcamos un poquito más, por ejemplo, el aspecto social. ¿Qué pasó a nivel social? Bueno, Leguía fue un presidente bastante populista. Ser populista quiere decir dar muchos beneficios a la población, pero no solucionar sus problemas fundamentales. Eso es ser populista. Entonces Leguía era una persona que le gustaba ser adulada, le gustaba rodearse de gente que le daba pues elogios. Le decían: eres el Zeus del Perú, el Huiracocha, eres el Júpiter de América, estamos viviendo el siglo de Leguía, eres el gigante del Pacífico. Todos esos atributos se le daban a Leguía porque Leguía pues le gustaba sentirse así, ¿no? Entonces, como un tipo de populismo, establece el Día del Indio. Se trató de trabajar un tipo de paternalismo indígena para revalorar esa labor que hace el campesino, pero en realidad solamente quedó en texto, en festividad, ¿no? Todos los 24 de junio se iba a celebrar el Día del Indio. Hasta hace muy poco se ha celebrado, recién lo han suprimido y solamente ha quedado como recuerdo nada más. Antes incluso era feriado. ¿Por qué se hace esto? Porque él es populista, le da facilidades, beneficios, le dice indio, indígena, campesino, yo te valoro, pero en realidad sigue el campesino con su misma problemática. No se le ha mejorado la calidad de vida, al contrario. Se crea, por ejemplo, la ley de conscripción vial en el año 1920. En esa ley se dice: todos los varones entre 18 y 60 años están obligados a trabajar gratis de 6 a 12 días en la construcción de carreteras, salvo, dice, que tú puedas pagar un tipo de fianza para que no vayas a trabajar, pues, ¿no? Y te pregunto, ¿el campesino podrá pagar eso? No va a poder pagar. Entonces el campesino estaba obligado a ir a la ley de construcción vial, y la clase alta obviamente no iba a ir, porque tenía dinero para pagar y exonerarse la asistencia a la construcción de carreteras. Acá tenemos imágenes de lo que fue la ley de conscripción vial, cómo los campesinos se organizaban para trabajar en la construcción de caminos y pistas, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque estábamos prontos a celebrar un acontecimiento de gran y de vital importancia para nuestro país, es decir, el centenario de la independencia. Se iban a cumplir 100 años de la independencia del Perú y tenía que estar todo el país bien, pero principalmente se remodeló y se urbanizó la capital, ¿no? Que era la ciudad que iba a recibir a los visitantes extranjeros que nos iban a felicitar. A este tipo de ley se le llamó la mita republicana, que es un trabajo obligatorio para el beneficio del Estado. Mita es un término incaico, pero se usó en esta época republicana. Es por eso que se da el desarrollo urbano de Lima, con motivo del centenario. Y nosotros ya el próximo año vamos a celebrar el bicentenario, 200 años de nuestra independencia. Estamos muy cerquita ya. Entonces, este centenario fue una preocupación
que le tocó afrontar al gobierno de Leguía. Acá tenemos, por ejemplo, una pintura clásica que es el saludo de las autoridades a Leguía. ¿Por qué? Porque ya pasaron 100 años desde que San Martín dijo: desde este momento el Perú es libre e independiente. Entonces, era un acontecimiento sumamente importante. Eso en el año 1821. Por lo tanto, luego de 100 años, en el año 1921, ocurre la celebración por el centenario. Y en el año 1924 han pasado 100 años de la batalla de Ayacucho. También es otra ceremonia importante. Y los países extranjeros y las colonias de esos países acá en el Perú nos hacen obsequios interesantes. Por ejemplo, ¿no? Nos regalan el reloj del parque universitario, nos lo regala la colonia alemana. Tenemos el arco morisco que nos regaló la colonia española. Tenemos la Plaza Jorge Chávez y el Estadio de Santa Beatriz que nos regaló la colonia británica acá en el Perú. El monumento a Washington que nos regala Estados Unidos y la estatua de las tres figuras. El monumento a Manco Cápac que nos lo regala la colonia japonesa. La fuente de bronce que nos regala China. El Museo de Arte lo dona Italia. Y el monumento al estibador que nos regala la colonia de Bélgica, ¿no? Además de la primera construcción del Estadio Nacional que lo regala Inglaterra. Claro, era un Estadio Nacional de madera y ha sido remodelado, pero es una gran cantidad de obsequios que hasta hoy lucen pues en las calles de Lima, ¿no? Y para eso se tenía que realizar grandes y gran cantidad de obras urbanas, como por ejemplo la Plaza 2 de Mayo, el Parque Universitario, el Parque de la Reserva, el Hotel Bolívar, la Avenida Arequipa, que antiguamente se llamaba Avenida Leguía, la Avenida Venezuela, que antes se llamaba Avenida del Progreso, la Avenida Argentina, que antes se llamaba la Avenida Unión, la Avenida Brasil, la Avenida Alfonso Ugarte, Colmena. Todas esas calles empiezan a construirse con motivo del centenario. Reitero, íbamos a recibir a autoridades importantes de otros países y Lima, la capital, tenía que verse bien. ¿Y con qué dinero se hizo eso? Con los empréstitos de Estados Unidos, con la gran cantidad de préstamos que nos hizo, ¿no? Porque Estados Unidos estaba viviendo un apogeo. Ellos estaban viviendo los locos años 20, una gran producción en Estados Unidos, mucho dinero en Estados Unidos. En el aspecto internacional tenemos que recurrir a este mapita y Leguía cierra las fronteras definitivamente, hasta el día de hoy se mantiene así, con dos tratados limítrofes. El primero de ellos llamado Tratado Salomón-Lozano, firmado en el año 1922 con el país de Colombia, en el cual se le cede esta parte al vecino país de Colombia. Y a partir de ahí ya no habrá problema, ¿no? Quien salió más beneficiado es Colombia, porque Colombia gana acceso y salida al río Amazonas, lo que cualquier país va a querer con motivos económicos. Y el tratado Rada-Figueroa. Nosotros teníamos un problema con este vecino país de Chile, porque luego de la Guerra del Pacífico tenía que realizarse un plebiscito, es decir, una consulta a los pobladores de Tacna y Arica para que decidan a dónde quieren pertenecer, o al Perú o a Chile, pero ese plebiscito nunca se realizó, por X razones, nunca se realizó. Entonces el Tratado Rada-Figueroa, hecho durante el gobierno de Leguía, establece que Tacna va a ser para el Perú y Arica se va a quedar para Chile. Esto bajo la supervisión de Estados Unidos. Así lo ratifican y así es hasta el día de hoy. Entonces, es por eso también que a Leguía se le conoce como el presidente más entreguista que ha tenido el Perú. No solamente le entregó nuestra economía a los norteamericanos, sino que le entregó mucho territorio a los vecinos países, como por ejemplo Brasil en su primer gobierno, Bolivia también en su primer gobierno. Todo esto en color verde fue con Brasil en su primer periodo de gobierno. Esto con anaranjado también fue en el primer periodo de gobierno, pero al país de Bolivia. Se lo cedimos, lo regalamos prácticamente. Toda esta parte en morado en el segundo gobierno de Leguía con el Tratado Salomón Lozano, y esta parte en azul
lo perdimos ante Chile también en el segundo gobierno de Leguía. Ya en el año 1942, se cede esta parte a Ecuador, pero con otro presidente. Si tan bien le iba a Leguía, tenía mucho dinero producto de los préstamos, ¿a qué se debió la decadencia y el fin de este gobierno? Y es que se debe principalmente a un aspecto internacional, a la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos, a la caída de la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York, el llamado Jueves Negro, en el cual la bolsa de valores, para que entiendas mejor, los bancos norteamericanos se declararon en quiebra. Si se declaran en quiebra, todos los inversionistas, todas las personas que tienen sus ahorros van a preocuparse y van a retirar su dinero. Todos los accionistas de las empresas van a ver que su negocio ya no es rentable y que lo que él compró a $5.000 ahora vale $1. Entonces eso genera una crisis. Mucha producción se había tenido en Estados Unidos y no se había considerado otros factores. El Estado no había intervenido en las actividades económicas y la economía de Estados Unidos se había hecho un desastre. Y eso repercute en los demás países porque Estados Unidos nos prestaba dinero y ahora Estados Unidos está económicamente mal. Más bien Estados Unidos va a querer que otros países le paguen y le va a exigir al Perú que le pague y el Perú no va a poder pagar. Por lo tanto, estalla una rebelión, un golpe de Estado de este militar llamado Luis Miguel Sánchez Cerro, un arequipeño quien saca del poder a Leguía por la fuerza y él se establece en Palacio de Gobierno, con el cual se da fin a los 11 años de gobierno que ha tenido Augusto Belén. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿qué obra pública se realizó durante el oncenio de Leguía? ¿La Avenida Arequipa, el Hospital del Empleado o las grandes unidades escolares? Tanto el Hospital del Empleado, que hoy es el Hospital Rebagliati, en la avenida Salaberry, y las grandes unidades escolares fueron obras del gobierno de Odría, Manuel Odría, aún no lo hemos visto. Por lo tanto, la única obra que está presente acá es la avenida Arequipa. En esa época se llamaba Avenida Leguía. Tan idolatrado era Leguía que hasta le pusieron su nombre a una avenida. La siguiente pregunta nos dice: ¿con qué país se firmó el tratado Rada-Figueroa? ¿Con Colombia, con Chile o con Brasil? Recuerda que con Colombia se firma el tratado Salomón-Lozano. Con Brasil, en el primer gobierno, se firma el tratado Velar de Río Branco. Y con Chile es que se firma el tratado Rada-Figueroa, o también conocido como Tratado de Lima, en el cual Tacna se reconoce como parte del Perú y Arica se reconoce como parte de Chile, y eso se ha mantenido hasta la actualidad. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Con ayuda de tus papás, de tus hermanos, en familia, resuelve las siguientes preguntas. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.